Comenzamos otra vez y continuamos con la doctrina de Cristo, que cual tiene 6 fundamentos, que es el fundamento de imposición de mano, la fe en Dios o hacia Dios. ¿Qué más? La doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hoy comenzamos con el último fundamento. El último fundamento para mí ha sido muy difícil, porque es doloroso lo que va a acontecer. A medida que profundicé en este fundamento, que es la doctrina de Cristo, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, me dolía mucho mi alma, porque sé que muchos no van a llegar a este juicio eterno final, y son aquellos que nunca han recibido la verdad. No han querido recibir la verdad, porque Dios se manifiesta a todos los hombres, porque está puesta la ley de Dios. Cada hombre que nace o cada mujer, cada persona que nace en esta tierra nace con la ley de Dios escrita en sus corazones. Eso lo dice Romanos capítulo 2, versículo 15 creo que es. Pero hay muchos que no quieren oír la verdad y van a estar perdidos para siempre. Es muy difícil para mí asimilar esto, porque conozco la verdad y las personas piensan que es mentira, pero es la única verdad. Entonces, la introducción, empezamos. Este es el 6º fundamento de la doctrina de Cristo, que es el juicio eterno. Vamos a tocar el último fundamento de la doctrina de Cristo, y una vez arraigadas todos estos fundamentos dentro de nosotros, en nuestra alma, porque el alma es la que recibe esta información conectada con el Espíritu, iremos hacia la madurez, o caminaremos cada día en más perfección, porque perfección no es más que madurez. A medida que vayamos asimilando todas estas doctrinas y viviendo esta doctrina, porque la primera, como dije, es el arrepentimiento de obras muertas, que es la llave, porque si no hay arrepentimiento de quién tú eras y qué tú hacías sin Dios, desconectado de Él, es imposible que tú puedas entrar en la segunda doctrina, que es la fe en Dios. Porque con un arrepentimiento verdadero, es la llave que está abriendo el canal completo para poderte agarrar de todas las doctrinas de Cristo, que son fundamentales. Va una tras de la otra. Para comenzar a hablar del juicio eterno, primero tenemos que identificar qué hay en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Allí, en el cielo, como ustedes saben, está el trono de Dios, ¿verdad? Allí hay un río de agua viva que salta para vida eterna, que es como un río de cristal, que procede del trono de Dios. Hay un ejército celestial que está constantemente a la orden de Dios. Hay una luz perfecta en unidad. Ahí nunca hay oscuridad. Hay paz, ¿verdad? Hay paz. Podemos leerlo. Hay muchas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que habla de qué hay en el cielo, y especialmente Apocalipsis capítulo 4 habla lo que hay en el cielo, y vamos allá para comenzar leyendo. Si no sabemos qué hay en el cielo, no vamos a entender el juicio de Dios. Dice capítulo 4, después de esto miré, este es Juan escribiendo, 4:1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Él pudo ver la gloria de Dios, él pudo ver lo que hay en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dios está sentado en su trono.
El aspecto de que estaba sentado era semejante de piedra de jaspe y coralina. Eso es piedras preciosas que brillan mucho. Y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué belleza, ¿no? Esto está en el cielo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Me comí 4. Así, y alrededor del trono habían 24 ancianos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Estos son los ancianos que están constantemente delante de la presencia de Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, que el pastor predicó sobre los 7 espíritus de Dios. Que no es que Dios tenga 7 espíritus, es que hay 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Y eso está en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y delante del trono había como un mar de vidrio. ¿No te dije que había un mar de vidrio? Semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esos seres vivientes no son lindos, no son los ángeles estos que nosotros nos imaginamos, porque dice que eran 4 seres vivientes que tenían llenos de ojos delante y detrás. Esos están delante del trono de Dios. ¿Y qué estarán haciendo vigilando? Mirando todo alrededor de la tierra. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, la cara. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Representan cada uno algo, pero yo no voy a entrar en esta profundidad hoy. Nada más te estoy dando la visión de lo que hay en el cielo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que Él no tiene fin. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es uno de los capítulos que más explícito y completo habla de lo que hay en el cielo, aunque tenemos también Isaías, la revelación de Isaías, la revelación de Ezequiel, Daniel también tuvo revelación, pero esto es uno de los más completos, que fue el apóstol Juan, cuando escribió en la isla de Pasmo, que estuvo preso allí, encerrado en un lugar prácticamente desierto. Dios lo llevó a escribir Apocalipsis y a mirar, porque le dijo: sube aquí. Así que entonces no podemos hablar de juicio eterno si no sabemos lo que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios defiende su santidad. Dios quiere que todo hombre venga a arrepentimiento y se salve, ¿no es verdad? Pero Él también es santo. Y nada inmundo puede entrar ahí. Nada que sea pecaminoso. El juicio eterno será... ¿Y qué es lo que falta ahí en el cielo? Pues hay falta de la maldición. Ahí no hay maldición. Hay falta de muerte. Ahí no va a haber muerte. Hay falta de lágrimas. Ahí no va a haber lágrimas. Y hay falta de noche porque siempre hay luz. Qué bueno, nosotros vamos a ir ahí. Qué maravilloso. No sé cómo va a ser, ni me lo imagino, pero debe ser algo glorioso. El juicio eterno será la evaluación final de Dios. Esto va a ser ya al final de todos los tiempos, sobre toda la humanidad, determinando el destino hacia el final de los tiempos de cada alma en el cielo o en el infierno. Este juicio juzgará las obras, los pensamientos y la aceptación o no la aceptación de la gracia de Dios a todos los hombres, porque la gracia de Dios ha sido dada para todo aquel que quiera recibirla.
Si no la quieres, Dios no te obliga, porque nosotros tenemos algo que Él ha instalado en nosotros, que es el libre albedrío, que es tu decisión propia, tu voluntad puesta a donde tú quieras estar. Porque es parte del alma. Y el alma eres tú, exactamente. Entonces Él no obliga a nadie. Él te da el plan de salvación, Él te pone las leyes de Él en tu corazón y Él te da la oportunidad de que tú puedas entrar a la presencia de Él cuando partas de esta tierra. Existe la bendición eterna y también el juicio eterno, los dos. ¿Cuál es el significado de la palabra juicio? El verbo juzgar significa separar. Cuando alguien juzga, está separando, ¿verdad? Distinguir entre, porque cuando uno juzga, uno distingue entre esto y aquello, ¿verdad? Este es oscuro y este es blanco, un ejemplo. Este es rojo y este es amarillo. Tú estás juzgando los colores, estás juzgando qué color es el que más te gusta, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ejercitar juicio o sea, practicar el juicio, tener sabiduría para poder ejercer el juicio sobre cualquier situación. Estimar, pedir cuentas, todo esto es juicio. Cuestionar, juzgar juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, todo esto significa juicio. Sentenciar, dar cuentas, administrar gobierno o gobernar. Porque un gobernante, el que gobierna, tiene juicio sobre toda una nación, ¿verdad? Puede hacer distinción, puede hacer separación, puede estimar, puede pedir cuentas. Todo esto es parte de la palabra juicio. ¿Por qué enseñamos del juicio eterno? Muy importante, para que estemos continuamente agradecidos de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Su gracia. Así que hay que enseñar que hay juicio eterno para nosotros estar agradecidos de haber entrado por la puerta estrecha. Porque dice que por la puerta ancha es muy ancha y por ahí van a entrar más de los que entran por la puerta estrecha, que son aquellos que hemos recibido su gracia y su perdón. Vayamos a leer Romanos capítulo 5. Así que, ¿por qué enseñamos el juicio eterno? Porque estaremos continuamente agradecidos por su gracia y por su misericordia. Porque si no conocemos que hay juicio eterno, ¿cómo vamos a agradecer de todo lo que Dios nos ha dado? Yo por lo menos estoy agradecida. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Porque dice Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Pero Romanos 5, 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Eso es algo para poder llevarlo siempre dentro de nosotros y no olvidarnos lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Dice, 8 y 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. ¿Y cuál es la ira? El juicio eterno. Así que Él ha muerto por nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Él murió por nosotros y nos ha dado la oportunidad de venir a arrepentimiento de nuestra vida separada de Dios. Nos ha dado la oportunidad de estar hoy sentados aquí oyendo su palabra. Nos ha dado la oportunidad de poder entregar nuestro corazón y decirle, heme aquí, Señor. Yo hago lo que tú dices. Nos ha dado la oportunidad a través de la crucifixión, porque a través de la crucifixión hemos entrado por esa puerta estrecha. Y esa puerta estrecha nada más entra de uno en uno, porque la salvación es individual. Por eso es necesario que nosotros, aunque la salvación es individual, podamos ver la grandeza de Dios cuando dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
ya nosotros siendo justificados por su sangre, porque Él murió por nosotros y hemos creído en esta muerte y en esta resurrección de la cual estuvimos hablando anteriormente, que tú estuviste, la importancia de la resurrección de Jesús, porque si nosotros no creemos en la resurrección y no hubiera habido resurrección, en vano sería nuestra predicación y en vano sería nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos oportunidad de ser nosotros resucitados juntamente con Él. Primeramente espiritualmente y después cuando suena la trompeta. Porque dice que la trompeta sonará y los muertos en Cristo, si es que ya hemos muerto, resucitaremos juntamente con Él. Él nos ha dado esa oportunidad. Y dice que los que estén vivos serán levantados en las nubes. No van a haber muerte física. Ojalá que venga hoy. Para irnos sin ver muerte, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Lo que está hay que estar preparado para cuando suene la trompeta, nosotros oírla. Si la oyen, están salvos. Gloria a Dios. Entonces, vayamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. De Tesalonicenses, ¿ya lo encontraste? Primera de Tesalonicenses, después de Filipenses, Colosenses, 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. Jesús es el que nos libra de la vida, de la ira venidera, a través de nuestro arrepentimiento. Porque solamente necesitamos la llave del arrepentimiento para poder entrar en esa promesa tan grande que Él nos ha dado de salvación y de salvarnos de la ira venidera, porque va a haber un día de juicio y de ira, y vamos a verlo. Vamos a verlo a medida que vayamos avanzando en la clase. ¿Por qué enseñamos de juicio eterno? Ya vimos el primer punto. El segundo punto, para que vivamos en el temor de Dios, y no es miedo. El temor de Dios es respeto a Dios. Si ya hemos tenido una salvación tan grande, la cual nosotros gozamos de ella, la cual sabemos que nos va a salvar de la ira venidera, la cual, a pesar de que aún no estamos en el cielo, podemos gozarnos de los beneficios de esta salvación. ¿Por qué? Porque nos da paz. Cuando creemos, inmediatamente la paz del Señor viene sobre nosotros. Empieza a arrancar de nuestra vida todo eso que antes teníamos en nuestra alma y comienza un proceso que viene del Espíritu de Dios, que está conectado con tu espíritu porque ya naciste de nuevo, ya tú creíste, ya eres hija o hijo de Dios. Comienza entonces una transformación. Así que la vida eterna comienza desde aquí. En primera, porque tú tienes que decidir entrar o no entrar, creer o no creer. Él no te obliga. Pero aparte de todo eso, nos da grandes beneficios. Nos da grandes beneficios porque comenzamos a tener una vida en paz, el cual el mundo no tiene. El mundo vive, ¿cómo vive el mundo? En contienda, en problemas, en situaciones, en desesperación, porque no tienen una esperanza. Viven por vivir. Entonces dice, para que vivamos en el temor de Dios. El temor de Dios no es más que la reverencia a lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Ese es el temor de Dios. Sabiendo que hay un juicio, eso nos ayuda a nosotros a mantenernos así bien apretaditos con Él, a no desviarnos, a tener reverencia para su persona, para quién es Él en nosotros. Y vayamos a Primera de Pedro, apoyemos acá con la palabra. A mí me gusta mucho Pedro. Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, wow, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Entonces, aquí está diciendo, si tú invocas a Dios como tu Padre, vamos entonces a vivir de una manera respetuosa, de una manera de reverencia hacia Él, porque Él nos los ha dado todo. Primeramente nos ha dado vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha revivido. En el mundo espiritual, aunque tú aún estás vivo, el mundo espiritual sin Él es muerte, pero Él nos ha dado vida. Entonces, tenemos que saber que Él nos conduce a una vida, para llevar una vida todo el tiempo, una peregrinación que no es más que el tiempo que vamos a estar aquí, porque no sabemos hasta qué edad vamos a vivir, ¿verdad? Pero todo ese tiempo vivamos en el temor de Dios. Pero me gusta, yo leí el 1.17, pero me gusta mucho el 1.13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Una mente sobria es una mente completamente fuera de vicio. No, alerta, no es vicio de lo que, sino vicios mentales, cosas que, malos pensamientos. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque en el entendimiento nosotros podemos razonar, ¿verdad? Y entonces te está diciendo, ser sobrio, o sea, ten tu mente completamente alerta. Siempre tratando de oír lo que Dios quiere para tu vida. Y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y es el santo ese que nosotros, santico, no, santo es separado. Eso es lo que quiere decir. No es que por las buenas obras ni tus buenas actitudes, sino porque tú estás separado para Dios. Y si tú estás separado para Dios, tú vas a vivir en el temor o en la reverencia que Dios se merece. Porque Él se merece toda la gloria. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, Él se lo merece. Todo lo bueno, por supuesto. Por eso Él nos manda a tener un entendimiento, un razonamiento para poder tener una mente sobria, una mente alerta a las acechanzas de quién, del diablo, porque el diablo está ahí y sus enemigos y todo el ejército completo. Pero hay una escritura que dice, someteos a Dios en su temor, en su reverencia, resistir al diablo porque el diablo va a venir a tentarte y él huirá de vosotros. Pero cuando nos sometemos al temor de Él, a la reverencia de Él, el diablo tiene que irse. No tiene ni parte ni suerte en nuestra vida. Porque estamos lavados por la sangre de Cristo. Porque hay una señal que nosotros tenemos, invisible, pero la tenemos, que el enemigo sabe que eres hijo de Dios. Qué bueno es eso, ¿no? Saber que no puede entrar en nosotros porque nosotros estamos sellados con la sangre de Cristo. Ese es el sello de la salvación. Vayamos a Mateo 10:20. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de que ¿por qué enseñamos el juicio eterno? Aunque nosotros sabemos que no vamos a estar en ese juicio final. La iglesia no va a estar en ese juicio final. Pero tenemos que enseñarlo, tenemos que aprender toda la palabra. Dice el 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nótese que la palabra de destruir no significa que el alma desaparecerá o se desintegrará, sino que será llevada a la ruina. Todavía estará allí, pero será un reflejo triste de lo que debería de ser. No es una pérdida de ser, sino es una pérdida total. Cuando el que mata, no le temas al que mata el cuerpo, dice, más bien el que mata el alma. Temer más bien a aquel que destruye el alma y el cuerpo. Por eso es que hay que tener reverencia. ¿Y por qué tenemos que aprender estas cosas? Porque nosotros vivimos en un mundo en el cual allá afuera necesitan saber que hay un Dios que lo ama.
y que no quiere verte destruido y que no quiere verte que tenga que destruir tu alma y tu cuerpo finalmente en el fuego eterno. Él no quiere. Él quiere que todo hombre venga a arrepentimiento. Y si nosotros no conocemos esta verdad, ¿cómo le vamos a predicar a aquellos? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de que llevan el Evangelio de la paz. ¿Por qué tenemos que conocerlo de juicio final? Porque para despertar. Porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Porque Él es justo. En su justicia está el amor y está el fuego consumidor, las dos cosas, y el juicio. Para despertar, ¿de qué? ¿Para qué? Para interceder por aquellos que no han conocido esta verdad. Debemos saber que hay un juicio final en el cual van a ser destruidos para siempre y echados en el lago de fuego. Y nosotros debemos conocer esta verdad para poder tener una verdad en la mano para aquellos que están perdidos. Y para que presentemos el Evangelio como es. Vayamos a Romanos 1, vamos a ver qué dice Romanos 1, qué es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Romanos 1, 16 al 20. Si nosotros no sabemos que hay un juicio final y que todos los que no crean o los que no acepten la gracia de Dios van a ir a un lugar perdido por la eternidad, no nos ayuda a nosotros a poder tener coraje para poder hablar cuando tenemos que hablar. Esto tiene que ayudarnos a nosotros a tener coraje para poder hablarle a todos aquellos que no conocen al Señor, porque no queremos que las personas se pierdan, y Dios menos. Y nos usa a nosotros. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ya Jesús murió en la cruz, ya resucitó, ya nos dio la gracia esta divina, ya le ha dado poder a la iglesia a través de su Espíritu Santo. Entonces nos toca a nosotros tomar conciencia de que la persona, si no recibe la verdad, va a ir a un lugar de perdición por siempre. También hay personas que deciden no recibir la verdad, pero ¿y cómo tú lo sabes si no le predicas? ¿Cómo tú lo sabes si nunca le hablas de este Dios? Por eso es necesario tomar conciencia. Entonces, leamos, vamos a ver, dice, para que presentemos el Evangelio como es. Romanos capítulo 1, del 16 al 20, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el griego, o sea, cuando habla judío y griego, en aquella época los griegos todos eran gentiles y todos los gentiles son los que no descienden de una descendencia judía, ¿ok? Nosotros somos parte de ese pueblo gentil. Yo no desciendo de judío, yo desciendo de los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, va el justo por la fe vivirá. Este es el verdadero Evangelio. Seguimos aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, no quieren recibir la verdad. La tienen, se le habla, pero no quieren recibirla. Entonces hay ira de Dios para el juicio final. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay excusa para que las personas no sepan que hay un Dios por sobre todas las cosas. Que nada se hizo de la nada, no. Todo se hizo de Él. Nada produce nada. Así que en la eternidad Dios nos creó. Dios nos dio la oportunidad de vivir eternamente y para siempre. El hombre no fue hecho para muerte. Nosotros tenemos la eternidad dentro de nosotros. Lo que pasa es que el pecado
rompió esa eternidad. Por eso es que nosotros no aceptamos la muerte física, porque no está instalada. Dios no puso eso en la creación. Dios nos creó para la eternidad, pero el hombre pecó y nos separó de él. Nos separamos. Todos los que nacemos después de Adán estamos separados de la gloria de Dios. Por eso es que fue necesario que Jesús viniera, o Dios en forma de hombre, Jesús viniera para redimir al mundo con él. Él es el puente. Está Dios, Jesús, y estamos nosotros. Él es el puente. Este es el verdadero evangelio. Si quieres tener táctica para hablar el evangelio, vete a Romanos capítulo 1, del 16 al 20. Ahí hay una convicción absoluta, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es la fe en creer que cuando la palabra viene a ti, tú la recibes por fe. ¿Tú ves a Dios? No. ¿Y el Espíritu? Tampoco. ¿Tu alma tú la ves? Tampoco, porque es Espíritu. Pero sí sabemos por fe que nosotros podemos tener vida eterna. No hace falta ver. Solamente hace falta creer. Inmediatamente que tú crees, mira lo que dice más, el justo por la fe vivirá. Porque la fe, que le estaba diciendo a mi hermana, fue algo que leí hoy y me impactó. La fe es como el árbol que tiene raíces. Pero esta fe produce en nosotros lo que es imposible para nosotros poderlo hacer sin fe. Produce un fruto de justicia. ¿Y qué es el fruto de justicia? Todo lo que está delante de Dios, que Él sabe que es bueno. Empezando por la obediencia. La fe produce obediencia. La fe produce fuerza. La fe produce poder. La fe produce lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero con fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Pero con fe lo agradamos siempre. La fe no puede nunca decaer. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando tú llegas a una persona, si estamos hablando de juicio final, tenemos que hablar cómo salvar a las personas. Cuando tú llegas a una persona y tú le hablas de este Dios que ya tú conociste, esa persona a lo mejor recibe por primera vez este conocimiento, pero dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, por lo que tú le estás hablando. Y también para nosotros, a medida que oímos más la palabra de Dios, más crecemos en esta fe, más vamos a ser obedientes, más vamos a tener frutos de justicia, que son los frutos que a Dios le agrada que nosotros tengamos. Continuamos. Ahora, ¿cómo se revela la ira de Dios? Pues se revela a las personas en la conciencia del hombre, a menos que llegue a estar cauterizada e insensible. Todos, hermanos, todos los que han creído y los que no han creído saben que hay un Dios, porque la ley está puesta en sus corazones y saben que Dios va a hacer juicio. Todos lo sabemos. Todos lo saben. Unos no quieren entenderlo, otros cauterizan su mente, que no es más que una insensibilidad hacia la palabra de Dios, hacia la verdad de Dios. Entonces, la conciencia, cuando no está cauterizada, ya no puede recibir más la verdad. Es difícil. Por eso hay personas que tú le hablas y nunca van a recibir la verdad, porque nunca su conciencia está limpia. Lo acusa, porque la conciencia acusa. Dicta para bien y para mal, pero llega un momento en que dicta tanto para mal que ya no vas a recibir más nada bueno y tu conciencia va a estar cauterizada. Y esa conciencia cauterizada lo que produce es nada. No puede haber arrepentimiento. Hay personas que van a estar en ese estado, desgraciadamente. La palabra lo dice, no lo digo yo. Yo no quisiera que ningún hombre o ningún ser humano llegue a este estado, pero sí los hay, porque yo los he visto, los he experimentado.
Nunca van a recibir la verdad. En la historia, por ejemplo, la historia de Adán y Eva echados fuera del Edén, también la ira de Dios se manifestó ahí. Era su creación, los quería cuidar, le dio todo, los protegió, pero vino el pecado y entonces la ira de Dios los echó fuera del Edén, para afuera. Ya no pueden estar en el lugar que yo les he hecho para vivir eternamente. Ahora pasan muchas cosas en la vida de Adán y Eva. Hay mucho dolor, hay mucho sudor para trabajar. Tuvieron que sufrir. El mismo Caín mató a Abel. ¿Y cuántas cosas no pasaron? Porque la ira de Dios se manifestó cuando ellos pecaron y se separaron de Él y Él los echó afuera del Edén. El diluvio, que todos hemos oído, ¿verdad? El diluvio de Noé. Fue también la ira de Dios, porque Noé estuvo 120 años construyendo un arca, diciéndole a toda aquella región que entraran en el arca porque iban a tener salvación. Igual que ahora tú le predicas a las personas de Jesús y no quieren a Jesús, quieren a otra cosa. Entonces no van a entrar en la salvación. Y ellos no quisieron, toda esa población alrededor, 120 años predicando, hermano. La Biblia le dice el pregonero de justicia. Y no quisieron entrar. Entonces vino la ira de Dios sobre el tiempo del diluvio. La torre de Babel fue otra ira de Dios. El hombre se enorgulleció en sí mismo, comenzaron a hacer una torre porque querían hacerse igual que Dios y llegar a Dios. Y Dios le mandó su ira, los confundió, y ahí es cuando viene la diversidad de lenguajes. No se entendían entre ellos. Hablaban un solo lenguaje cuando aquello, y en la torre de Babel la ira de Dios se manifestó sobre ese lugar y sobre los que estaban allí, porque ellos querían hacerse igual que Dios, querían subir a hacerse igual que Dios, llegar allí al trono de Dios en su ignorancia, y Él los confundió. Le mandó diferentes lenguajes y ya después no se entendían entre ellos. La ira de Dios se manifestó ahí. La ciudad de Sodoma y Gomorra, ustedes lo han ido, ¿verdad? Eso existe históricamente, arqueológicamente, eso existe, y fue la ira de Dios por esas ciudades completamente aborrecidas por Dios, por la inmoralidad, por la bestialidad que existía ahí. Como ahora. Por eso la ira de Dios va a venir sobre el mundo. No nos vamos a salvar, nosotros sí. Nosotros vamos a estar en el arca de Noé, salvos. En la universalidad de la muerte, aunque el diablo dijo no moriréis en Génesis 3:4 a Eva, mentira. En las consecuencias del pecado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí se manifiesta la ira de Dios. Si tú siembras para mal, recogerás mal. Si tú siembras para bien, recogerás bien. Gálatas 6:7, vayamos allá. Esto es un bosquejo. Todavía no hemos entrado verdaderamente en la sustancia del juicio eterno. Pero tengo que hablar de esto primero. Ya en la segunda clase, que será la semana que viene, vamos a hablar dónde va a ser el juicio, quiénes entrarán en el juicio, cómo va a ser todo, cómo se va a manifestar. Gálatas 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado, perdón. Mira, estoy en Romano. No, Gálatas. Micrófono, pastor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará. Así que la ira de Dios se manifiesta ahí también. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La mayor manifestación fue en el Calvario. ¿Ustedes creen que la ira de Dios vino sobre el Calvario? Sí. Le costó muchísimo a Jesús apaciguar la ira de Dios. Porque dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La ira de Dios vino sobre él. ¿Quién mató a Jesús? Dios. Era el plan de Dios. No fueron los romanos fueron instrumentos de Dios, no fueron los fariseos, fue Dios, porque era el plan de Dios, porque dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos entonces, por esa muerte y esa resurrección, justicia de Dios en él. Wow. Segunda de Corintios 5:21. Diferentes títulos de este juicio. Este juicio tiene, ya vimos algunos aspectos por qué enseñamos de juicio eterno, por muchas razones, como la estuvimos leyendo. Primero, para poder coger conciencia de que tenemos que predicar, de que tenemos que hablarle a las personas, de que se salven, de que presentemos el evangelio correctamente. Romanos capítulo 1, del 16 al 20. Ahora, diferentes títulos de este juicio. En Malaquías 4:5 la palabra dice que el día grande y temible de Jehová. Grande y temible. En Romanos 2:5 dice el día de la ira de Dios, cuando su juicio justo será revelado. En 2 de Pedro 3:7 dice el día de juicio y destrucción de hombres impíos. Los que crean no van a estar en este juicio eterno, que es va a ser al final de los tiempos, y va a ser el juicio del trono blanco. Antes de ese juicio va a haber otro juicio, que es el juicio a las naciones, que allí también Dios va a juzgar, pero allí sí van a entrar lo mismo ovejas que cabras. Las cabras van a ser las perdidas y las ovejas van a entrar a la promesa. Pero eso es antes, o sea, antes que entre el milenio. Ya después yo lo voy a explicar. ¿Okay? Hay 3 juicios. El juicio del tribunal de Cristo, que es el juicio de nosotros los creyentes, para los diferentes tipos de recompensas y coronas, lo que hiciste con lo que Dios te dio, o lo que no hiciste con lo que Dios te dio, pero no es para salvación, ya vamos a estar salvos. Pero Dios no te va a dar lo que tú no hiciste, porque Dios te lo dio, tú tienes que hacer lo que Dios te dio, o lo que Él te encomendó hacer, o los dones de los cuales Dios te dio y tú no quisiste usarlo. No vas a perder la salvación, porque la salvación no se pierde así como así, solamente cuando somos apóstatas, que es negar la fe. Pero si estamos ya en el tribunal de Cristo, ya estamos salvos. Dice que aunque por fuego vamos a llegar, aunque por fuego, quemando, quiere decir salvándonos en el último tilín, como decimos los cubanos, en la última tablita, pero entramos, aunque no, de chiripazo, aunque no cojas corona, aunque no cojas galardón, aunque no cojas nada, llegaste, porque la fe te mantuvo. Aunque no hiciste lo que Dios te mandó a hacer, aunque no oíste la voz de Dios, aunque no tenías perspectiva de lo que Dios quería de ti, de todas formas, tú creíste en Cristo, no te vas a perder la salvación, pero no vas a recibir estas coronas o galardones o premios o lo que quieras decirle. Sí, pastor. Sí, pero también hay que tener en cuenta hasta qué punto hay fe o no hay fe. Porque la fe no es que uno diga que yo tengo fe. La fe se manifiesta a través de nuestras acciones. Exacto. En el día a día de vivir. Sí, claro, porque... Y en creer las promesas de Dios. Exactamente, hay que creer las promesas de Dios. Tú no puedes, pero Él sí puede en ti. Sencillamente, yo no puedo, Señor, pero tú sabes que tú en mí puedes hacerlo. Eso es maravilloso. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama entrega. Eso se llama humillación. No es humillado, arrastrado en el piso llorando. Es dependiendo de Dios. Yo no puedo, pero tú en mí y yo dependo en ti. Entonces tenemos estos 3 juicios. Porque si no voy a hablar, me voy a desviar del tema. El juicio del tribunal de Cristo, que es para nosotros. El juicio a las naciones, que ahí van a haber salvos y perdidos. Y el juicio final, que son todos los impíos, los que nunca creyeron y nunca quisieron recibir nada. Y va a haber muchos, porque dice que es mucho. Entonces dice... Sí, pero, perdón.
porque hay quien no tiene conocimiento cuando dice el juicio de las naciones. Y esto es ya después de la tribulación. Que viene Sí, después de la tribulación, antes del milenio. Y después hablamos. Ahora, dice también otro título de juicio, el día de juicio y destrucción de hombres impíos, segunda de Pedro 3:7, el día de la ira del que se sienta en el trono y del Cordero, Apocalipsis 6, de 16 al 17, el juicio eterno es cierto. Vayamos un momentico a Hechos 17. Malaquías 4:5. Hechos 17. El juicio eterno es cierto, verdadero. 17, de 30 al 31, y dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, cuando vivíamos ignorante de lo que era Él, vino de pronto la verdad. Pero dice que Él, habiendo pasado por alto estos tiempos que vivíamos ignorantes de la bondad de Él, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y cómo se pueden arrepentir los hombres? Por la predicación del Evangelio. Por cuanto ya ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado entre los muertos. Así que un día va a haber también, ese día se llama juicio eterno, 17 del 30 al 31. Pero es interesante, porque ahí está hablando que la ignorancia es cuando no lo conocías. Exacto. Pero la resurrección de Jesucristo es, no hay justificación ya, porque a través de la resurrección de Jesucristo se hace verdad su salvación. En estos últimos tiempos, porque hemos desarrollado la ciencia, la técnica, los avances, todos los medios sociales, hermano, está por todas partes la predicación del Evangelio. Por todas partes. En todos los idiomas, en toda manera, en todo tipo, en toda especie. Está la predicación por todas partes. Que no oiga y reciba esta verdad es porque su conciencia está cauterizada. Cuando algo está cauterizado, está muerto. No puede vivir. Así que por todas partes el Evangelio. Entonces, hay una escritura en Mateo 25 que dice: cuando el Evangelio llegue a todos confines de la tierra. El Evangelio ha llegado ya a todas partes. Solamente estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Ya ha llegado a todas partes, pero de todas formas nos quiere usar. De todas formas quiere que tú seas un instrumento a favor del Evangelio. Ahora, ¿qué es el juicio eterno? Ya vamos a terminar con esto. La semana que viene vamos a entrar en una materia más sólida. Estoy hablando solamente un bosquejo, pero ya la semana que viene, ¿quiénes son los que van a cómo va a pasar? ¿Qué dice la palabra? Ahora dice, ¿qué es el juicio eterno? Es ser echado en el fuego eterno del infierno. Mateo 18, del 8 al 9. Estar en la compañía del diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41. Este es el juicio eterno. Castigo eterno, Mateo 25, 46. Oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes, Mateo 25, 30. Vergüenza y confusión perpetua, no hay escape, no hay marcha atrás. Por eso es que dice la palabra que quiere que todo hombre venga a arrepentimiento. La segunda muerte, que es la muerte espiritual, hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Nosotros no vamos a estar, si morimos en Cristo hoy, yo muero hoy, me entierran. No creo en la cremación, creo en el enterrarme. Me entierran, espero ahí, al toque de la trompeta, mi cuerpo va a ser resucitado. Y estaremos siempre con Él. No voy a ver mi muerte espiritual, mi muerte física, pero estoy viva. Yo no creo en la cremación. Tengo mis criterios. No hablamos, pero es mi
por muchas cosas que he visto en la palabra. La Biblia no aclara sobre la cremación, no da ninguna pauta, pero sí da pauta de entierro. Entonces hay que tener una balanza ahí. No me enseña de la cremación, pero sí habla de entierro. ¿Entienden? En la tierra, en el sepulcro. Porque dice los muertos en Cristo, en el sepulcro, serán levantados primero. Otras tribus, otras etnias que quemaban, exacto, sí se conocía cuando aquello. Entonces, el juicio eterno es eterna separación de Dios para siempre. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, voy a leer ese capítulo, ese versículo. Por eso estoy pagando mi entierro. Para que no haya confusión. Pastor lo encontró, se me pierde Tesalonicense. Ay, Primera de Tesalonicense 1, del 9 al 10. Ah, ya lo encontré. ¿Ya? Sí, léelo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. Segunda de Tesalonicenses. O segunda. Sí. Ok, estamos aquí ya. 1:9. Eterna separación de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Ok. Los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos, a sus santos, y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Voy a leer Mateo, estamos leyendo que es juicio eterno, ya leímos que es echado en el fuego eterno, están en la compañía del diablo y sus ángeles, castigo eterno, oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes, vergüenza y confusión perpetua, la segunda muerte, la muerte espiritual y eterna separación de Dios. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, este es el juicio a las naciones, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, micrófono. El versículo 8 yo creo que era el que daba la introducción completa. La introducción, bueno, léelo. Sí, porque dice el 8, en la llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Wow. los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, por cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Claro, ahí está haciendo una separación entre exacto. Exacto. Así que, hermanos, es difícil, para mí es muy difícil haber entrado a estudiar el juicio eterno. Es difícil para mí, porque veo la dureza a veces de las personas cuando uno le habla del Evangelio que no quieren entender. Y sé que esto va a pasar y va a acontecer porque Dios es veraz y el hombre todo mentiroso. Esto va a acontecer, esto va a pasar, esto va a existir. ¿Y por qué quiere Dios un juicio? Si Él es un Dios de amor. Si es un Dios de amor. Pero también es justo, exacto. Él no va a querer que nada corrompido, lleno de pecado, entre a su presencia. Él es justo, por eso Él tiene que hacer juicio, porque es un Dios justo. Un Dios que
trata con el hombre continuamente hasta el final. Hasta el final. A veces hasta el final de los días de una persona, Él sigue tratando con las personas. Y a veces la persona al final de sus días entiende que Dios lo ama. La predicación de nosotros tiene que ser con una convicción total de que Dios es amor. Porque tú no le puedes ir a una persona, creo yo, en mi entender, con el juicio. No, tienes que decirle. Hay una separación entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Pero tú cogiendo este conocimiento de lo que sucederá en el juicio eterno, tú tienes más convicción todavía para hablarle del amor de Dios. Que aún siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún siendo nosotros desechados por Él, por el pecado original, nos ha dado la oportunidad de entrar en su reino y de poder estar juntamente con Él para siempre. Es difícil el juicio porque pensamos siempre en un Dios en amor, pero Dios es justo y tiene que hacer juicio contra aquellos que no lo aman y que nunca lo van a aceptar. Porque tiene que haber un juicio final, porque Dios es justo, Él juzgará al mundo con justicia. Es triste, pero esa es la verdad de la palabra y la verdad hay que darla completa. Es lindo hablar de los dones espirituales, es lindo hablar de la fe. Cuando hablo de la fe, es una cosa que yo me lleno de la presencia de Dios. Hay temas difíciles, para mí son muy difíciles, pero también está en la palabra de Dios y tenemos que tener conocimiento de esto. Porque siendo llenos nosotros de conocimiento de Dios, somos más efectivos a la hora de poder ayudar a cualquier persona a ganar la salvación por la gracia. Así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Continuaremos con la clase. Vamos a ver por qué tiene que haber un juicio final. ¿Cómo puede un lugar eterno de tormento ser la decisión de un Dios justo? Vamos a verlo por qué. Vamos a ver quién es juez. Vamos a ver cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino. Vamos a ver cuándo ocurre el juicio. Y vamos a ver diferentes aspectos del establecimiento de este juicio por Dios para que tengamos nosotros conocimiento de esto. ¿Qué hablaron los profetas de este juicio? Se habló en el Antiguo Testamento. Cómo hablaron los salmos y cómo hablaron los profetas de este juicio también, cómo habla Jesús en el Nuevo Testamento sobre este juicio, cómo habló Juan, cómo habló el autor de los Hebreos de este juicio también. Sí que es una doctrina. Una doctrina es una enseñanza de la verdad de Dios. Eso es lo que es una doctrina. Así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Amén.